Parlamentario de Podemos. Tiene la palabra el señor Mena Arcas. Sí, gracias, presidente. Buenos días, señor Nadal, y gracias también por su comparecencia hoy. Estos presupuestos y la ejecución de los presupuestos anteriores se pueden caracterizar por un objetivo casi enfermizo por parte del Gobierno, que es el de cumplir el objetivo de déficit exigido por Bruselas a costa de lo que sea, pero sobre todo a costa de los que sean. Los presupuestos incluyen un ajuste importante para cumplir con el objetivo del déficit del 3,1%, del 4,3% de 2016 que exige Bruselas, y este objetivo supuestamente lo alcanzarán gracias a dos medidas. Una es la de mantener los 5.000 millones en recortes en los ministerios que se aplicaron a mitad de 2016 y la otra se fía a una mayor recaudación. Quiero detenerme y formularle algunas preguntas sobre estos dos aspectos. En términos de gastos, señor Nadal, parece que ustedes cumplen bastante bien, es decir, que ustedes han recortado bastante bien en estos años de gobierno. Es más, diría que es lo único que hacen bien, recortar. Cuando más se tiene que recortar, ¿cuánto más, señor Nadal, tiene este país que recortar? Para 2017 tenemos un techo de gasto inferior al presupuestado en 2016 por valor de 5.000 millones de euros. Recortábamos cuando la situación económica era peor y seguimos recortando cuando la situación económica está mejorando. Da la impresión de que sus recortes, que iban a durar solamente unos años, se estabilizan y se convierten en medidas estructurales. El Fondo Monetario Internacional estima que el 80% del incremento del crecimiento respecto al previsto en 2016 fue consecuencia principalmente de los vientos de cola y la relajación de la política fiscal. Ahora que no es año electoral y están en el Gobierno, vuelven a recortar. ¿Consideran ustedes que esta vuelta a los recortes supone una merma en la capacidad de crecimiento? Los vientos de cola corren el riesgo de agotarse, pero en vez de utilizar la política de gasto público para impulsar el crecimiento de la economía e impulsar el Estado social, siguen recortando, poniendo en riesgo el país. ¿Qué piensa hacer el Gobierno en un contexto de capacidad recaudatoria debilitada y cada vez mayores recortes de gasto si los vientos de cola se nos vuelven en contra? Y la segunda parte, señor Nadal, su política fiscal pone en peligro el Estado social, las instituciones del Estado del bienestar, la capacidad redistributiva, muy importante, del sistema impositivo y, por lo tanto, la cohesión social en nuestro país. ¿Qué explicación tienen ustedes a esta desastrosa política tributaria de su Gobierno? Por si esto no fuera poco, ustedes están trasladando la carga de la tributación desde la imposición directa a la indirecta. Como bien sabe, la imposición directa es progresiva, pues permite discriminar entre niveles de renta, pero la imposición indirecta no lo permite. Es decir, 2016 nos deja un sistema impositivo menos fuerte en términos de capacidad recaudatoria y más injusto en términos de progresividad fiscal, pues hace reposar los ingresos en la imposición indirecta. El ministro ahora ha presupuestado una recaudación poco realista. Supongo que usted, señor Nadal, estará de acuerdo conmigo, de un poco más de 200.000 millones de euros, un 7,9% más. De cumplirse, fíjese usted, serán los mayores ingresos tributarios de la historia, superando la marca de 2007, cuando la burbuja inmobiliaria aportaba recursos extra. ¿No le parece, señor Nadal, a usted un timo? Es decir, o se ríen de nosotros o nos presentan aquí unos presupuestos imaginarios para cuadrar las exigencias de Europa y seguir recortando. Me dirá usted que estamos exagerando, que esto no es lo que está pasando, y utilizará esos mantras que ustedes muy bien saben utilizar, pero es que incluso el presidente de la AIREF, el señor Escrivá, que compareció ante esta comisión el pasado día 5, coincide en una parte del análisis que hace el grupo de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea. El señor Escrivá afirmó que ustedes han inflado los ingresos de la Seguridad Social, a sabiendas de que sus reformas laborales han supuesto una modificación de la estructura salarial que ha provocado una reducción notable del salario real. No había ni modelo, ni fórmula, ni sentido común posible que indicara que se iban a obtener unos ingresos por cotizaciones sociales como los que ustedes presupuestaron. Sabemos que claramente lo que ustedes perseguían, lo que ustedes querían, es que se redujeran los salarios reales en España y, por cierto, lo han conseguido. Pero yo le diría, señor Nadal, que, según dice Oxfam,
Los salarios que más se han reducido no son precisamente los más elevados, sino que el ajuste se ha centrado en los salarios más bajos. ¿Cómo pueden querer reducir los salarios e incrementar de la manera en que preveían hacerlo las cotizaciones sociales? Explíquemelo, porque no llegamos a entenderlo desde nuestro grupo. Porque para nosotros, para Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea, solo hay dos respuestas. O mienten ustedes a sabiendas, presentando unas cuentas que saben que no son ciertas, pero las maquillan mediáticamente para hacerlas presentables ante los españoles, o bien son ustedes unos pésimos gestores que son capaces de introducir reformas que tienen el efecto contrario al que predicen. Las implementan poniendo en riesgo e incluso haciendo que sobrevuele sobre España la sombra de una multa de Bruselas. Una multa que, por cierto, hubiera tenido que ser el Partido Popular el que la pagara en caso de que la Comisión Europea hubiera decidido imponerla, no el erario público, porque hubiera sido consecuencia de su pésima gestión. Y aunque finalmente la Comisión decidiera no multarnos, las cifras de ingresos por cotizaciones son otra muestra más del fracaso de su reforma laboral. La baja calidad del empleo creado durante los últimos años, que, por cierto, usted no lo dice, pero se encuentra aún en niveles similares a los de 2011, pone en riesgo la financiación del sistema de la seguridad social. Hay una cuestión especialmente preocupante, además de los ingresos de la seguridad social, sobre la que nuestro grupo querría preguntarle por qué estiman ustedes, señor Nadal, que los ingresos no se están recuperando. Se recupera la economía, dice, pero en cambio no se recuperan los ingresos. Con tasas de crecimiento del 2,5%, los ingresos públicos no se están recuperando como hubiera sido previsto. No me diga que es la ausencia de inflación a la que nos está haciendo recaudar menos, porque no se escuden detrás de esa baja inflación, porque en realidad no es algo que venga del cielo. Si reducen los salarios y reducen el gasto público, esto tiene un impacto contractivo sobre la demanda agregada y presiona a la baja sobre los precios, provocando la situación que hoy tenemos en el Estado español. En otras palabras, la baja inflación es consecuencia también de sus políticas austericidas. Pero, además, sus reformas fiscales han provocado que se rompa el vínculo entre crecimiento económico y crecimiento de los ingresos públicos, algo inédito en la economía española. Ustedes han conseguido algo que antes nunca nadie había conseguido. ¿Creen que tiene algo que ver sus reformas fiscales? Existe, por cierto, un error de hasta 5.000 millones en la estimación del impacto de la reforma fiscal que hace la agencia tributaria sobre la reforma que su Gobierno implementó. ¿Cuál es, señor Nadal, su explicación? Es un error muy elevado, 5.000 millones. Concretamente, esa cifra, esos 5.000 millones, es exactamente el recorte que han hecho en el techo de gasto de 2017 respecto al presupuestado en 2016. Y ahí, además, permítame otra chapuza importante. Se trata de la implementada en el impuesto de sociedades. ¿Cómo explica usted que se hayan recuperado los beneficios, lo que llaman el excedente bruto de explotación, pero, sin embargo, la recaudación sea inferior a la de 2007? Nuestra explicación, sin duda, son sus políticas y sus reformas tributarias, pero nos gustaría saber cuál es su explicación. Y acabo con un último bloque, analizando con más detalle el capítulo de gastos, señor Nadal, el que, por cierto, el señor Montoro ha fijado en 318.000 millones para el conjunto del Estado. De esta cantidad, el grueso irá a transferencias corrientes, donde se incluyen las pensiones contributivas, las no contributivas y otras prestaciones sociales, que son el 45% del gasto total. Esta partida, además, también recoge las transferencias a las comunidades autónomas y ayuntamientos para financiar sus servicios. Me gustaría analizar con más detalle algunos aspectos de estos gastos que, a entender del Grupo Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea, son interesantes. Los gastos de personal ascienden a 22.000 millones, un recorte del 1,6%, pese a incluir la subida de solo un 1% en el sueldo de los funcionarios. La bajada se explica porque el Gobierno solo autoriza a sustituir las bajas de los servicios esenciales en sanidad, en educación y en fuerzas y cuerpos de seguridad y personal destinado a atención al público. En el resto, solo se permite una sustitución por cada 2 jubilaciones aproximadamente de empleados públicos. ¿Cuándo cree usted, señor Nadal, que acabaremos con esta anómala situación?
Los gastos por intereses, otra de las grandes rúbricas de las cuentas públicas, ascienden a poco más de 32.000 millones de euros, un 3,8% menos. Esta disminución se debe, sobre todo, a la política de bajos tipos propiciada por el Banco Central Europeo. Esta bajada no tiene en cuenta los recientes repuntes de las primas de riesgo que se producen en otros países. Entre las grandes partidas destaca el fuerte descenso de las inversiones, un 20% menos, se debe a ajustes en el sector ferroviario, puertos y otras obras hidráulicas. Vaya concluyendo, por favor. Acabo con 2 puntos, si me permite, presidente. El primero, en cambio, y aquí sus prioridades ideológicas, señor Nadal, el presupuesto militar se dispara un 32% hasta los más de 7.600 millones para hacer frente a los pagos de los programas especiales en armamento. Y acabo con otro punto. Usted le contestaba al señor portavoz del Grupo Socialista que la política económica debe evaluarse en función de los resultados. Tiene usted razón, pero debe evaluarse también en función de los resultados en cohesión social. Y en esto ustedes, gracias a su política económica, por supuesto, no han hecho los deberes. La desigualdad, diga usted lo que diga, crece a pesar del crecimiento económico. Según Intermon Oxfam, y acabo, presidente, vivimos peor que hace 12 años. Somos el tercer país de la Unión Europea con trabajadores empobrecidos. Su reforma laboral ha convertido que haya trabajadores que tienen trabajo, pero están empobrecidos. Crecen las desigualdades 20 veces más que la media de la Unión Europea en los últimos años y el 10% de las familias más pobres de la población cobran un 21% menos que hace 2 años. Con lo cual, señor Nadal, incluso en términos sociales, sus políticas fiscales y económicas son un desastre para este país.